Hoy nos vamos a sumergir en los rincones más turbios y extraños de Internet. Hoy no necesitas meterte a la Deep Web ni a foros oscuros, solo basta con abrir Wikipedia, esa inocente enciclopedia que usabas para tareas escolares. Pero ojo, porque hay artículos que te van a quitar el sueño. Prepara tu curiosidad y tus nervios, porque este es el top 7 de artículos más perturbadores de Wikipedia. Número 7. Muertes por ascensores. ¿Quién diría que uno de los mayores terrores urbanos no viene de una criatura de película, sino de algo tan cotidiano como un ascensor? Wikipedia tiene un artículo escalofriante titulado Lista de accidentes de elevadores. Y créeme, es una lectura que no olvidarás la próxima vez que presiones el botón de un elevador. Entre los casos documentados hay desde accidentes mecánicos hasta verdaderas pesadillas dignas de Destino Final. Por ejemplo, puertas que se cierran de golpe, atrapando a personas justo en el momento en el que el ascensor comienza a moverse, hacia arriba o hacia abajo. Lo que sigue te lo puedes imaginar o no lo querrás imaginar. Uno de los casos más tristemente famosos es el del Dr. Hitoshi Nikaido, un cirujano en Texas. En 2003, el pobre hombre entraba a un elevador cuando las puertas se cerraron súbitamente, atrapándolo por la mitad, mientras el ascensor empezó a subir con su cuerpo atascado. El accidente fue tan brutal que requirió que los bomberos desmantelaran el elevador para recuperar los restos. Y lo más macabro de este artículo es cómo está redactado: frío, informativo, sin ningún tipo de emoción, como si hablaras de una receta de cocinas, pero narrando tragedias donde las personas fueron cortadas por la mitad, aplastadas o simplemente desaparecieron entre los engranajes. Un artículo que convierte una rutina diaria en un acto de valor. Número 6. Los niños ferales. Este artículo parece escrito por alguien con una obsesión con el libro de la selva, pero sin la parte tierna de Disney. El término niño feral se refiere a menores que por abandono, accidente o tragedia crecieron sin ningún tipo de contacto humano, o con tan poco que no desarrollaron habilidades sociales, emocionales o incluso el lenguaje. Algunos fueron criados por animales, lobos, perros, monos, incluso aves. Otros simplemente vivieron en confinamiento, encierro o negligencia extrema, lejos del habla humana. El resultado es aterrador: seres humanos que no saben que lo son. Uno de los casos más conocidos es el de Oksana Malaya, una niña de Ucrania que, al ser abandonada por sus padres alcohólicos, terminó viviendo con los perros del patio trasero. Y no es que los perros la atacaran, la aceptaron como una más de la manada. Oksana ladraba, caminaba en 4 patas, olfateaba la comida y no podía hablar. Fue rescatada a los 8 años, pero el daño ya estaba hecho. El artículo en Wikipedia no se queda solo en Oksana, relata decenas de casos, incluyendo el de un niño que vivió con monos en la India o una niña encerrada por más de una década que nunca escuchó una voz humana. La ciencia los estudia, la psicología los analiza y tú los lees con la boca abierta. Es un vistazo aterrador a lo que somos sin cultura, sin amor y sin contacto humano. Número 5. Envenenamiento por radiación. No es ciencia ficción, es el cuerpo humano descomponiéndose lentamente, mientras tú estás consciente de cada segundo del proceso. Wikipedia tiene un artículo médico, técnico, pero bastante brutal sobre lo que ocurre cuando alguien es envenenado con radiación. No cualquier radiación, no la de un microondas mal cerrado, ni la que emite tu celular. Hablamos de radiación letal, como la del polonio 210 o el cesio 137. Uno de los casos más infames es el de Alexander Litvinenko, un ex espía ruso envenenado con polonio 210 en 2006. El artículo narra cómo días después de ingerir el té contaminado, su cabello comenzó a caer, su sistema inmune colapsó, sus órganos se fueron apagando uno por uno y su piel adquirió un tono amarillento espectral. Murió entre dolores y espasmos, pero completamente lúcido. Lo más inquietante es cómo el artículo describe el proceso con lenguaje bastante técnico: síndrome de irradiación aguda, necrosis progresiva, fallo multiorgánico. Es como leer un manual de cómo disolver a alguien vivo, pero desde el punto de vista de un científico sin emociones. Y claro, también menciona otros casos menos famosos,
como trabajadores de plantas nucleares que murieron por accidentes, personas que sufrieron exposiciones accidentales o víctimas del desastre de Chernobyl. Todo explicado con una precisión quirúrgica que da más miedo que cualquier creepypasta. Número 4. El síndrome de Cotard. Este no es un mito, es un trastorno mental bastante real, poco común, pero escalofriante. El síndrome de Cotard hace que una persona crea firmemente que está completamente muerta, que sus órganos no existen o que su cuerpo está en proceso de descomposición, aunque esté viva, caminando y hablando contigo. La primera vez que se documentó fue en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard. Desde entonces han aparecido en múltiples casos clínicos, donde personas se negaban a comer, dormir o interactuar porque ya estaban muertas. Algunos pacientes dicen cosas como: no tengo corazón, estoy vacío por dentro, mi sangre ya no circula, soy solo un cascarón, debo estar en el infierno, ¿por qué no puedo despertar? Y no es solo depresión, es una ruptura total de la realidad. En casos extremos, el paciente puede autolesionarse para probar que no siente dolor o intentar volver a morir creyendo que están atrapados entre mundos. Leer este artículo es como meterte en la mente de alguien que vive su propia película de zombies desde muy adentro y te deja preguntando si nosotros estamos también en un delirio y no nos hemos dado cuenta. Número 3. Insectos en el cuerpo humano. ¿Te ha picado un mosquito y sentiste que ya era el fin del mundo? Pues prepárate para conocer algo que te hará que quieras dormir con tapones en los oídos, la nariz y mejor te cubres entero. Existe un artículo en Wikipedia que documenta casos reales, médicos documentados clínicos, de insectos viviendo dentro del cuerpo humano. No es un creepypasta, no es un relato inventado en Reddit, es medicina real y absolutamente horrenda. En la mayoría de los casos el oído es la puerta de entrada. Imagínate estar acostado, sintiendo cosquillas, y al despertar descubres que una cucaracha se metió y no puede salir. Lo que hace es lo natural, se desespera, araña, muerde, se defiende. Algunos doctores han retirado cucarachas vivas mientras los pacientes gritaban de dolor. Pero espera, hay casos aún peores. Pacientes que llegaron al hospital con un fuerte dolor en la nariz y al examinar, sorpresa, un insecto había depositado huevos dentro de la cavidad. Larvas, criaturas diminutas que empezaban a moverse y a alimentarse. El artículo no se queda en anécdotas, detalla especies comunes, mecanismos de entrada, reacciones del cuerpo y tratamientos. Algunos necesitan cirugía, otros solo extracción, otros antibióticos por semanas. Y lo peor de todo es que muchos de estos casos suceden mientras las personas duermen. Así que la próxima vez que vayas a acostarte, quizás quieras revisar 2 veces las sábanas y tu oído. Número 2. Enterramientos en vida. Este artículo no solo asusta, ataca un miedo primitivo, ancestral, casi genético. El miedo a ser enterrado vivo. El terror de despertar en la más absoluta oscuridad, sin ninguna clase de escape, sin aire y sin ayuda. Wikipedia tiene un artículo dedicado a esto, Buried Alive, y no es ficción. En el siglo XIX, cuando la medicina no tenía herramientas modernas, la gente podía ser declarada muerta sin siquiera estarlo. Catalepsia, coma, intoxicaciones hacían que el cuerpo pareciera inerte, y ahí iba directo hacia la tumba. Para prevenirlo, se inventaron los ataúdes de seguridad, equipados con campanas, tubos de aire y mecanismos de alarma. Si la persona despertaba bajo tierra, podía tirar de una cuerda y hacer sonar una campana en la superficie. Pero, ¿cuántas veces sonó la campana sin que nadie escuchara? El artículo menciona casos de personas que lograron salir, como Marjorie McCall, una mujer irlandesa enterrada en 1705, que de alguna manera resucitó cuando intentaban robarle su anillo. Al abrir el ataúd, se sentó y gritó. Obviamente los ladrones se llevaron el susto de su vida. Pero también hay casos trágicos, personas que fueron exhumadas y se encontró que se habían movido dentro del ataúd. Rasguños, uñas rotas, posiciones diferentes. Este artículo es terror puro, narrado con la objetividad de una enciclopedia.
Número 1. La historia de Joyce Carol Vincent. Este es probablemente el artículo más triste, solitario y perturbador de todo Wikipedia. No tiene sangre, no hay fantasmas, pero duele leerlo, y duele imaginarlo. Joyce Carol Vincent era una mujer británica, joven, inteligente, trabajadora y con amigos, y sin embargo, murió sola en su departamento, ubicado en Londres, y nadie se dio cuenta por casi 3 años. Cuando finalmente entraron a su departamento, encontraron su esqueleto en el sofá. La televisión seguía encendida, la comida estaba en descomposición, las luces aún tenían corriente. ¿Cuál fue la razón por la que nadie fue a buscarla? Pues porque las rentas se pagaban automáticamente con una cuenta bancaria. Las cartas seguían llegando, pero nadie abría. Sus vecinos pensaban que había salido o se había mudado. Sus amigas no sabían que seguía ahí. Nadie tocó su puerta durante años. El artículo de Wikipedia es corto, preciso, pero con una frialdad que estremece. Lo más perturbador no es su muerte, es la indiferencia del mundo. ¿Cómo puede alguien desaparecer sin desaparecer realmente? Este caso fue llevado al cine, al arte y sigue siendo objeto de análisis sociológico, pero Wikipedia lo cuenta así, sin ningún drama. Joyce Carol Vincent murió en 2003, fue encontrada en 2006 y fin. Y esa brevedad es aún más cruel. Wikipedia puede parecer inofensiva, pero si te vas por los rincones correctos o incorrectos, descubrirás que la realidad siempre supera la ficción. ¿Te atreves a buscar alguno de estos artículos o ya los conocías? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides dejar tu like y compartir este video. También suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.